Hola a todos y todas. Bueno, pues comenzamos nuestro resumen semanal hablando de las noticias económicas, como siempre, ¿vale? De la publicación de datos económicos. ¿Cuáles son las más importantes? Porque esta semana sí que tenemos datos importantes. Recordad que la semana pasada pues, fue una semana muy tranquila en cuanto a la publicación de datos, pero esta semana sí que tenemos cositas. Bueno, comenzamos el lunes con con prácticamente, declaraciones de banqueros centrales, pero en cuanto a publicación, absolutamente nada. ¿Vale? O sea, en teoría debería ser un día muy tranquilito, si no fuera porque lo que vamos a hablar a continuación es que se van a reunir Biden y McCarthy para hablar sobre el tema del techo de deuda. ¿Vale? Pero esto es otro tema. Vamos primero con las noticias, la publicación de datos económicos. Lunes nada. Banqueros centrales, aunque aparezca aquí declaraciones de Bullard, de quien sea, realmente no sabemos si van a hablar de política monetaria. Esto puede ser, pues a lo mejor, declaraciones en la Universidad de Michigan, ¿no? Porque está dando un speech, no sé qué, y luego va a hacer una conferencia, pero a lo mejor no habla de política monetaria. Perdón. Por consiguiente, tenemos que estar atentos, pero no lo toméis como hablan miembros del FOMC. Bueno, pues hablarán de lo que tengan que hablar y probablemente, como sucede la mayoría de las veces, no mueven el mercado. El martes es el día de los PMIs. ¿Vale? Tenemos el PMI de Alemania, del Reino Unido y luego pues por la tarde también de Estados Unidos. ¿Vale? O sea que el martes va a ser el día de los PMIs, cada vez más importante para ver cómo están afectando esas subidas de tipos a la economía en general, ¿vale? A las empresas. El miércoles tenemos decisión de tipos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Tenemos el IPC, la inflación del Reino Unido, muy importante, muy importante. Sabéis que el Reino Unido tiene la inflación más alta de los países, más o menos de los principales países de que operamos divisas. Y sabéis que el IPC, pues la inflación hoy en día es la noticia que más mueve los mercados, incluso por encima de la decisión de tipos del Banco Central. ¿Por qué? Porque la decisión de tipos del Banco Central depende de los nuevos datos de inflación. Es decir, estos datos de inflación son más importantes, ¿vale? Aunque este dato es el de abril y supuestamente, no es un preliminar, supuestamente, pues oye, pues no va a haber mucha diferencia, pero importante, ¿vale? Luego por la tarde, pues poca cosa. Tenemos los inventarios de petróleo de crudo, y tenemos las actas del FOMC. Si bien es cierto que las actas del FOMC no suelen mover mucho los mercados, vamos a estar atentos. Como ya se ha recibido nueva información, a lo mejor, pues si la volvemos a comparar con esas actas, pues a lo mejor hay algo que chirría. Y tenemos que estar atentos, ¿vale? Por si acaso. Después, el jueves, ¿qué tenemos? Pues el PIB de Alemania, interesante. El PIB de Alemania, PIB de Estados Unidos, ¿vale? Interesante. A ver qué obtenemos. Y poco más. Y luego ya el viernes tenemos las ventas minoristas, ¿vale? Las ventas minoristas y los pedidos de bienes duraderos. Los pedidos de bienes duraderos es el dato económico que mucha gente desconoce, pero que hace tiempo sí que movían los mercados y que era un claro dato para ver la situación de la economía, para ver la situación del consumo, ¿vale? Porque las ventas minoristas también, pero realmente si viene una crisis, la gente deja de consumir ¿el qué? Pues sobre todo bienes duraderos, ¿no? Productos de bienes duraderos, se echa para atrás porque son los más costosos, ¿vale? Imaginaos, eh, una lavadora, pues si realmente piensas que viene una crisis, probablemente ese gasto que es alto, pues te eche para atrás y digas, bueno, en el futuro, ¿vale? Así que los pedidos de bienes duraderos, ahora que estamos en una situación de incertidumbre en cuanto al desarrollo del PIB de la economía, pues puede que muevan los mercados. Esto en cuanto a, esto en cuanto a noticias, publicación de datos económicos o de noticias. Lo más importante, que si las cosas se tensan, probablemente el foco del mercado esté en esto y no en los datos económicos, es
Pues el techo de deuda de Estados Unidos, ¿vale? Como siempre decimos, ¿van a llegar a un acuerdo? Sí. Que nadie se piense que Estados Unidos va a impagar y que se van a quedar meses meses en situación de impago. No, no. Pero como la economía, esto lo volvemos a repetir, como la economía de Estados Unidos es prácticamente puro consumo, el mero hecho que Estados Unidos no pueda cumplir con sus obligaciones de pago, por ejemplo, el pago de salarios a funcionarios, eso va a afectar muchísimo al consumo y por consiguiente al PIB y va a provocar ciertas distorsiones. Entonces, que se produzca un impago de una semana, eso va a afectar al PIB. O sea, la situación no es Estados Unidos va a dejar de pagar o si no llega a un acuerdo dejan de pagar y hasta nuevo aviso y tardan un año sin pagar. No, esa no es la situación. La situación es que lleguen antes de tiempo. Si llegan antes de tiempo, todo es solucionado. Si no llegan antes de tiempo, cada día que pase va a afectar bastante al PIB. Y ahí está la cuestión. ¿Se va a llegar a tiempo? Sí, no. Yo creo que sí. Y que esto se va a quedar en nada, como la mayoría de las veces. Pero si no se queda en nada y hay un impago, eso puede afectar y puede provocar mucha volatilidad a los mercados financieros. Así que cualquier noticia que tengamos de estos dos personajes, pues va a ser importante. Va a ser importante, ¿vale? Y por último, pues quiero seleccionar este gráfico del petróleo, porque realmente aquí lo que vemos es un rango, ¿vale? Y tenemos que jugar ese rango. En el medio de la nada no hay que hacer. O sea, aquí no hay que hacer, no hay operación, ¿vale? No hay que hacer nada. Esperamos al techo, que ahora mismo se está pues por debajo de los 75, muy por debajo de los 75, está a la altura de los 74, 73 y medio, ¿vale? Pero evidentemente el suelo, como lo vimos aquí, que este fue una estrategia que pusimos y salió a la perfección, el suelo está a los 70. Entonces, por mucho que ahora esté subiendo, si llega a los 70 buscamos ese patrón de vela, ese movimiento que nos indique que el mercado va a rechazar de nuevo esos 70, ¿vale? Porque aquí vemos un rango. ¿Que llega al techo y desde aquí se dispara hacia arriba? Pues buscaremos las ventas. Buscaremos las ventas, ¿vale? Así que muy atentos al petróleo, porque como digo, estos niveles, como habéis visto, han jugado bastante bien. Fijaos aquí la rotura y fijaos dónde llega el pullback, justo antes de generar ese movimiento alcista. Roturita falsa, pullback y para arriba. Perdón, pues este es el gráfico que vamos a tener esta semana desde el punto de vista técnico, que vamos a tener en mente, ¿vale? A ver si nos ayuda y llega a los 70 y puede provocar este movimiento exacto que hizo entre el 17 y el 18, el 17 de mayo por la mañana, ¿vale? Muy atentos al gráfico del petróleo, recordad, muy atentos también a noticias relacionadas con el techo de deuda. Hoy se reúnen Biden y McCarthy y muy atentos a todos los datos económicos que tenemos esta semana, que son muchos, no son los más importantes, pero son muchos y desde luego que generan volatilidad que nosotros estaremos atentos para captar esos movimientos y generar cierto beneficio. Así que tengáis una buena semana y sabéis dónde estoy en caso de que tengáis cualquier duda.